Qué bueno poder verlos a todos ustedes que están presentes, y también saludamos a todos los que están en casa, no solamente aquí alrededor de Houston y de Katy, sino alrededor del mundo también. Queremos saludarlos, pedirle al Padre de que Él verdaderamente pueda fortalecerlos, sustentarlos y guardarlos. También de una forma particular bendecimos la vida de los pastores que están ausentes el día de hoy. Hoy quiero invitarlos a que abran sus Biblias, si la trajeron, aquí en el libro de Filipenses. En el capítulo número 2 de Filipenses encontramos uno de los pasajes que creo más conocidos del Nuevo Testamento, pasaje que para mí en lo particular me impacta grandemente, porque Jesucristo no solamente es nuestro Salvador, sino es nuestro modelo. Él es el modelo de nuestra vida, al cual nosotros debemos de imitar, ser como Él, y pedirle que cada día la imagen de Cristo, del varón perfecto, sea formado dentro de nuestras vidas. Y aquí dice en el capítulo 2, versículo 5 en adelante, dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo como usurpación el ser igual a Dios, sino en embargo se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hallado en la condición de hombre, se humilló aún más a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte de cruz, por lo cual Dios también lo ensalzó, lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús o Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esta semana estaba compartiendo en Pasadena, o cerrando una serie que estuve dando sobre los últimos tiempos, y mencioné este pasaje, y me pareció impresionante el hecho de que este pasaje es realmente profético, porque todavía no se ha cumplido parte de esto, porque este es el trayecto espiritualmente desde la perspectiva divina, es el trayecto de Jesucristo a través de toda su vida. Desde el momento de que se apartó, se separó del Padre y tomó la forma de hombre. Y dice de que por lo cual que Él se humilló tan a lo más profundo, que el Señor, el Padre, lo ensalzó, lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que sobre todo nombre. La parte que todavía no se ha cumplido es esta última parte, donde dice que toda lengua, toda rodilla y toda lengua confesará de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todavía eso no ha ocurrido, porque todavía hay personas, sea en esta tierra o aún en el infierno, que todavía tienen que arrodillarse delante del que vive por los siglos de los siglos. Amén. Todavía va a ocurrir eso. Y estábamos hablando acerca del milenio, y esto simplemente se lo introduzco aquí. Estábamos hablando acerca del tiempo del milenio, cuando Jesucristo se siente en el trono, y entonces creo que se va a cumplir esta escritura, donde todo lo que está en el cielo, todo lo que está en la tierra y todo lo que está debajo de la tierra se va a arrodillar y reconocerá que Él es Rey de reyes y Él es Señor de señores. Pero este pasaje aquí es vamos a decir, el modelo o la vida de Jesucristo, a la cual nosotros debemos de imitar. Porque lo que nos comienza diciendo en este pasaje, nos dice: haya pues en vosotros este mismo espíritu, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Nos marca a nosotros y nos establece a nosotros como personas que debemos, en todo nuestro trayecto y en todo nuestro caminar en esta vida, debemos de tratar de imitarle a Él.
Cuando Pablo estaba escribiendo este libro, que es uno de los libros más fascinantes de todas las epístolas paulinas, porque Pablo le escribe a la iglesia amada, a la iglesia que él había fundado, a la iglesia a la cual pudiéramos literalmente le había dejado pellejo y sangre. ¿Se recuerda? Él fue azotado, desangrado, fue metido hasta lo profundo del calabozo, como parte del sacrificio que él tenía que dar para poder sembrar esta iglesia, para poder dar a luz a esta iglesia. Y Pablo le escribe a la iglesia de Filipo y le dice literalmente estas palabras. Los insta a ellos a imitar a Jesucristo. En un mundo en el cual me imagino que hay una increíble controversia. Porque el mundo en el cual nosotros estamos viviendo, que si nosotros nos hubiéramos preguntado hace 4, 5, 6 meses, si hubiéramos creído en donde estuviéramos ahorita en este mundo, en la condición del mundo, la mayoría de nosotros diríamos ni locos, ni lo hubiéramos soñado, ni en pesadilla. Y no es la pandemia, ni es el encierre, ni es vamos a decir, el hecho de que algunos de nosotros hemos estado en una crisis económica o en una crisis, vamos a decirla, en nuestra propia vida, sino es la crisis verdaderamente social que estamos enfrentando. Para mí lo más difícil que estamos enfrentando hoy es la crisis social, donde hay una incongruencia, donde hay una contradicción. Yo crecí en un hogar, déjeme explicarle qué significa esa contradicción. Yo crecí en un hogar donde mi padre fue un hombre muy fuerte, a nivel no solamente de su personalidad, sino también en su ministerio. Y cuando estaba dando mis primeros tanes ministeriales, estoy hablando de allá en el tiempo de Opa, en el tiempo de Tatalapo, ¿verdad? En el siglo pasado, cuando estaba dando mis primeros tanes, tenía que 22, 23 años de vida. Y literalmente Cindy y yo entramos a un ministerio bien establecido, un ministerio ya corriendo a toda velocidad. Y siendo el hijo del apóstol, siendo el hijo del director del ministerio, en mí habían ciertas expectativas que pudiéramos decir contrarias. ¿Cuántos de ustedes han visto esas aguas contrarias que fluyen en diferentes direcciones a la misma vez? Así sentía yo mi vida. Y me encontraba con una gran contradicción, porque la gente me miraba a mí y quería que yo fuera exactamente igual a mi papá en lo que a ellos les parecía. Y querían que yo fuera totalmente diferente a él en lo que no les parecía. Había una gran incongruencia. Dice un dicho medio vulgar, no es vulgar en el sentido mal hablado, pero sí es vulgar, donde dice: soy maldito si soy y soy maldito si no soy. Y este es el tipo de cultura en el cual estamos viviendo hoy, porque se están ensalzando, pero a la misma vez se están condenando las diferencias. Comenzamos nosotros con el hecho de que se está tratando de marcar la diferencia sexual y se está poniendo un pleito entre el hombre y la mujer. O se está diciendo de que tenemos que celebrar los 60 y pico de géneros que existen ahora, que es una tontería y media, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que solo hay 2 sexos y 2 géneros, porque nos creó como varón y hembra. Y cuando nosotros vemos eso, y también se está usando, y este ha sido, digamos, la gran contradicción de estos tiempos, las diferencias raciales, o tal vez la diferencia en los niveles socioeconómicos. Es que los pobres están contra los ricos y los ricos contra los pobres, y todos quieren un pedacito de todo. O tal vez hay las diferencias, vamos a decir, políticas.
Porque hoy, digamos, esta cultura en Estados Unidos se ha politizado fuertemente. O tal vez hasta hemos sentido de que hay tal vez alguna gran diferencia entre las condiciones legales. Lo que sí nosotros tenemos que entender, que lo que Pablo, bajo la unción del Espíritu Santo, le estaba diciendo a la iglesia de Filipo es: oigan, ustedes tienen que ser diferentes, pero a la misma vez de ser diferentes, ustedes tienen que ser relevantes. Porque hay gente, y esto es lo que vemos nosotros en la cultura de hoy, hay gente que quiere ser diferente simplemente por ser diferente. Y por eso se peinan diferente, se visten diferente, hablan diferente, hacen cosas para que el mundo pueda ver en ellos lo que es diferente. Y creo que hasta aún nosotros los creyentes podríamos meternos nosotros en esta misma, vamos a decir, este mismo estancamiento, donde hasta aún podríamos decir que hay iglesias, hay cristianos que buscan ser diferentes por simplemente el hecho de ser diferentes. Y entonces ellos dicen: es que somos diferentes al mundo, mire cómo nos vestimos, o mire cómo hablamos, o mire qué nos abstenemos de hacer porque somos diferentes al mundo. Cuando verdaderamente lo que el Señor nos está hablando en este pasaje, Él nos está recalcando de que lo que verdaderamente nosotros debemos de hacer es asemejarnos a Jesucristo, y en el proceso de parecernos a Él, de verdaderamente vivir a Jesucristo en nosotros como el modelo de nuestra vida, vamos a ser diferentes sin dejar de ser relevantes. Porque, hermanos, estamos en el mundo, aunque no somos de este mundo. Estamos en el mundo y nuestro llamado es el mundo. Y yo no puedo ser tan diferente del mundo que parezca yo extraterrestre. Que el mundo, cuando me mire a mí, inmediatamente mira la diferencia y dice: es imposible de que yo me pueda acercar a esa persona, porque instantáneamente, como somos diferentes, hay rechazo. Como somos diferentes, hay falta de relevancia. Como somos diferentes, hay falta de conectividad. Y lo que verdaderamente Dios nos está llamando a hacer es a ser diferentes, pero sin perder la relevancia dentro de nuestra propia vida. Porque en el proceso de ser diferentes a veces nos aislamos tanto de un mundo que hasta olvidamos de que ellos son nuestro llamado, ellos son nuestro objetivo, ellos son nuestro destino. Ahora quiero que veamos varias cosas que creo que son importantes aquí, porque lo que el Señor nos está hablando aquí es de que nosotros deberíamos de marcar la diferencia en nuestra forma de vivir, en nuestro estilo de vivir, aún en nuestra forma de comportarnos. Si nosotros vemos la televisión ahora, vamos a notar el odio que existe entre la humanidad. Imagínese usted simplemente eso. Y Jesucristo, en medio de un mundo hostil, en un mundo lleno de odio, nos dice: por su amor los conoceréis, porque se aman los unos a los otros. Que a pesar de las diferencias, a pesar del hecho de que nosotros como iglesia realmente representamos la humanidad, porque somos de toda nación, de toda tribu, de todo pueblo, de todo lenguaje, de toda lengua, Él nos ha hecho uno, y lo que verdaderamente nos une a nosotros es el amor de Cristo, y de esa forma nosotros podemos ser diferentes y todavía mantenernos relevantes. Porque, hermanos, usted no tiene que llevar en su frente un rótulo que diga diferente para que el mundo pueda ver la diferencia. ¿Está entendiendo lo que le digo? Hay gente que lleva un rótulo enfrente de ellos: yo soy diferente por ser diferente, y por favor no se me acerque porque usted es chusma y yo no me puedo relacionar con usted.
porque yo soy diferente a usted. Las diferencias entre nosotros son tan marcadas que usted no se puede relacionar conmigo. Y hay mucho creyente que lleva en el rótulo de su vida: aquí somos diferentes y hay una imposibilidad de que usted se pueda relacionar conmigo. Y usted debe de entender esto, mi hermano y mi hermana. El mundo no tiene que relacionarse con usted, usted es el que tiene que relacionarse con ellos. Porque la única forma que los vamos a alcanzar es cuando nosotros estamos dispuestos a romper las barreras de la diferencia. Y aunque somos diferentes, nuestra vida marca una relevancia que el mismo mundo necesita comprender y el mismo mundo necesita conocer. Porque el mundo lo va a ver. Somos diferentes en nuestro estilo de vida, somos diferentes en nuestro comportamiento, aún mucho más. Somos diferentes en nuestros valores. Tal vez la frase que más se ha oído en las noticias hoy, en este tiempo, en las últimas 2 semanas, es esa frase: Black Lives Matter. Y cuando nosotros como creyentes vivimos una vida de valores, nosotros tenemos que entender de que no podemos singularizar a un grupo de personas para poder darle valor a ese grupo de personas, sino nosotros tenemos que entender: la vida es la que importa. Toda vida importa, toda vida es la que verdaderamente tiene importancia, porque nuestros valores son diferentes. En un mundo donde Cristo es rey, en un mundo donde Cristo está sentado en el trono, la vida importa. Porque los valores transforman nuestra forma de vivir y nuestra forma de manifestarse. La moralidad en este mundo muchas veces va en contrariedad a lo que Dios ha establecido. Ahí está la marcada diferencia del mundo. Imagínense la incongruencia que existe ahorita en el mundo en el cual nosotros vivimos, donde lo bueno se está llamando malo y lo malo se está llamando bueno. Y la palabra nos profetizó de que iban a llegar los momentos en la tierra donde lo malo iba a ser llamado bueno y lo bueno iba a ser llamado malo. Pero ¿cómo el mundo va a conocernos si nosotros nos acoplamos al estilo y el valor del mundo? Si nos unimos con la crisis, en vez de pararnos y nosotros determinar por nuestro estilo de vida la diferencia, por los valores sobre los cuales nosotros caminamos, hay una diferencia. No tenemos que andar nosotros manifestando y hablando la diferencia. El mundo va a conocer la diferencia por nuestra forma de vivir, no porque seamos diferentes. Porque, hermanos, hay gente que quiere ser diferente simplemente por ser diferente. Por eso usa ropa diferente, por eso se tatúa, por eso camina y habla y dice y usa ropa totalmente diferente. Porque hay gente que tiene la meta simplemente de ser diferente. Y en ese proceso nos volvemos irrelevantes. Porque como cristianos debemos de ser, perdone que use esta palabra, debemos de ser neutrales en nuestra, vamos a decir, nuestra diferencia. Ni muy, muy, ni tan, ni tan, tan. Debemos de ser neutrales. Porque la verdadera marca de nuestra diferencia no está en nuestra ropa, no está en nuestra forma, vamos a decir, de caminar, sino está en los valores y nuestro comportamiento y nuestra reacción ante las situaciones de la vida. La manera y la forma que nosotros nos comportamos en una situación que podría parecer extraña. Porque en realidad este mundo se está polarizando mucho más cada día. Y se está tratando de hablar y de presentar de que en realidad esas diferencias nunca pueden llegar a un punto en el cual podamos nosotros encontrar un punto medio o un punto en el cual haya una conectividad entre nosotros. Cuando la iglesia misma es la muestra de que sí existe
esa posibilidad. Porque cuando estamos sentados en este lugar, realmente representamos el mundo, representamos la tierra. No solamente de diferentes naciones, de diferentes culturas, de diferentes razas, de diferentes, vamos a decir, niveles socioeconómicos. Todos nosotros podemos venir y unirnos por un tiempo verdaderamente, en un tiempo de unidad donde no solamente físicamente estemos unidos, sino también unidos en corazón, adorando al que vive por los siglos de los siglos. Pero lo que está pasando en nuestra cultura no debe de pasar entre nosotros, porque nace de nuestro corazón. Y lo que Pablo le está hablando a la iglesia de Filipo, le está diciendo: ustedes pueden llegar a ser diferentes, pero la diferencia no está en lo que el mundo está pidiendo, sino verdaderamente porque nos hemos parecido cada día más a Jesucristo, que ahora sí somos diferentes. Porque la diferencia es porque estamos marcando algo que verdaderamente vale la pena declarar. Porque no es lo que yo declaro con mi voz, sino lo que declaro con mi vida, lo que va a marcar la diferencia. Somos diferentes en nuestro trabajo, en la manera de trabajar, en la ética de trabajo, en nuestra honestidad. Somos diferentes en la manera que nosotros podemos relacionarnos con otros. Eso es realmente el elemento. Porque el mensaje que el Evangelio nos enseña y el mensaje que el Evangelio nos predica es un mensaje transformador. Lo que Cristo nos ha mostrado con su vida verdaderamente es un mensaje transformador. Imagínese usted, simplemente una frase tan sencilla que salió de los labios de Jesucristo, donde dijo: yo no he venido a condenar, sino a salvar. Imagínese usted por un momentito si ese tipo de pensamiento pudiera empezar a tomar control de nuestra vida, donde en vez de condenar a otros pudiéramos nosotros empezar a aceptar y amar y a salvar a otros. Porque al fin y al cabo, esa es la unidad que existe entre nosotros. Imagínense, Cindy y yo, culturalmente venimos de dos mundos totalmente diferentes, culturales. Hasta aún nuestro pasado es totalmente contrario. Ella creció en un hogar totalmente no creyente. Ella fue la primera en venir a Cristo en su familia, donde el maltrato, el abuso, el divorcio gobernó. Yo vine de un hogar cristiano. Y entre nosotros como matrimonio, nosotros no fundamentamos nuestro matrimonio tanto sobre las diferencias, sino sobre las cosas que verdaderamente nos unen. Nos une nuestro llamado, nos une el amor que sentimos el uno por el otro, y aún el hecho de que en nuestras diferencias, más ella que yo, ella ha tenido que aprender a aceptarme a mí. En nuestras diferencias, porque las diferencias no están para separarnos, sino para poder llevarnos a nosotros al momento en el cual tenemos que aprender a amar a pesar de las diferencias. Esto es lo que Pablo nos está enseñando. Me recuerdo en uno de los pastorados que Cindy y yo tuvimos, había un muchacho que vino a nuestra congregación, y él era medio, no sé qué podríamos definirlo, no sé si era rockero, era punkero o lo que era, pero el muchacho venía con piercing, venía con un estilo de pelo que ustedes no se podrían imaginar, tatuado, y venía con una tremenda disposición de servir dentro de la iglesia. Y ya llevaba, tal vez que yo diría, un año y meses dentro de la congregación. Era un muchacho, me gustaba mucho como persona, me gustaba este muchacho. Pero cuando él vino y me dijo: quiero empezar a servir, yo le dije: mira,
lo primero que te tengo que preguntar es: ¿cuál es el volumen de tu vida? ¿Cuál es el volumen de tu vida? Porque exteriormente su vida reflejaba el volumen con que escuchaba la música, a todo volumen. Y en realidad, para muchas personas ese estilo de vida es, ¿cómo pudiéramos decir?, rechazable. Y yo le dije: si tú quieres servir, tú tienes que bajar el volumen de tu vida. Tú tienes que bajar el volumen de tu vida. Porque la pregunta para cada uno de nosotros hoy es esa: ¿cuál es el volumen de nuestra vida? Porque hay algunos de nosotros que insistimos y estamos pero testarudos con el hecho de que yo quiero ser diferente simplemente por ser diferente, y por eso nosotros usamos ropa con color chilludo y usamos ropa diferente y queremos nosotros simplemente ser diferentes por ser diferentes. Y la pregunta es, si somos diferentes, la pregunta es: ¿somos relevantes? Porque el Señor nos ha puesto dentro del mundo. No es coincidencia de que tú tienes tu trabajo, no es coincidencia que tú vives en ese vecindario, no es coincidencia que tú asistes a esa escuela o esa universidad. Dios te ha predeterminado para cada una de esas cosas. Pero ¿por qué te puso, te sembró en esa profesión? ¿Por qué te sembró en ese trabajo? ¿O por qué te sembró en ese vecindario? Para que tú fueras, ¿qué? Relevante. No para que tú vivieras una vida totalmente diferente, ¿verdad? Donde todos pasan enfrente de tu casa y dicen: ay, Señor, no sé qué se le metió a la cabeza a ese señor. Porque el hecho de que algunos de nosotros vivimos nuestro estilo de vida es porque queremos simplemente ser diferentes. Y la pregunta es: ¿cuál es tu volumen? Ahora, regresemos aquí a Filipenses, capítulo 2 por unos minutitos, porque no me quiero distraer del tema. Este pasaje comienza con una pregunta y una declaración en nuestra vida, donde nos dice: haya pues en vosotros ese espíritu que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese espíritu que hay en ti? ¿Cuál es el espíritu que marca tu vida? ¿Cómo podrías tú definir tu propia vida si estuvieras delante de un rayos X espiritual en tu propia vida? ¿Cómo podrías tú definir tu vida? ¿Cómo la podrías tú marcar? Porque ¿cuáles son las razones del por qué tú haces lo que haces? Porque cuando vemos nosotros la vida de Jesucristo, lo que nosotros podemos ver es de que en Jesucristo no había nada de coincidencia, no había nada que fue dejado a la incertidumbre. Todo lo que ocurrió en Jesucristo, que literalmente lo que encontramos aquí es el trayecto o vamos a decir, el caminar de Jesucristo, que nos habla de cosas muy específicas, que las cuales quiero dejarle el día de hoy. La primera cosa, la razón del por qué Jesucristo era diferente que el resto del mundo y al cual nosotros tenemos que ser diferentes. La primera cosa, Jesús vivía una vida en la cual Él era gobernado por un objetivo. Él tenía un objetivo que tenía que alcanzar. Jesús tenía un objetivo en su vida, y ese objetivo lo gobernaba. No dejaba que nada lo distrayera, que nada lo desviara. Él tenía un destino, un objetivo, tenía un propósito. ¿Sabe usted de que la gran mayoría del mundo en el cual está a nuestro alrededor vive su vida sin un verdadero objetivo?
Porque sabe que hay algo que usted debería de entender como cristiano en este lugar, como cristiano ahí en su casa el día de hoy. Lo único que nos da a nosotros un verdadero objetivo es el entendimiento de que hay una eternidad en nosotros. Porque la mayoría de la gente que es agnóstica se supone atea. Imagínense qué vida más triste la de ellos. Decir, bueno, voy a vivir lo que pueda yo vivir, porque al fin y al cabo cuando me muera se acabó. No hay verdadero objetivo en su vida. Mientras que nosotros entendemos de que hay una causa y un efecto, que lo que hacemos, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Todo lo que yo hoy comienzo lo voy a terminar. Todo lo que siembro en esta vida lo voy a cosechar en la eternidad. Y Jesucristo tenía un objetivo en su vida, tenía un propósito. Y la razón del por qué Dios te envió a este lugar, la razón del por qué Dios te envió a esta tierra, es para que tú tuvieras un objetivo, para que tú vivieras una vida con propósito. Somos gente con destino. La segunda cosa que debemos de recordar: Jesucristo no dejaba que las influencias negativas alrededor determinaran su comportamiento. Jesucristo no permitía que lo que estaba alrededor de él determinara su comportamiento. Imagínense qué contradicción la que había alrededor de él. A diestra y a siniestra él estaba siendo, vamos a decir, presionado, estaba siendo atacado, estaba siendo tentado. No solamente con Satanás y con las tentaciones que él enviaba, sino que también la oposición del Sanedrín y la oposición del pueblo. Aquellos que un día lo clamaban, le decían Hosana, a los 3 días estaban diciendo crucifíquenlo. No importando los altibajos que estaba viviendo a su derredor, Jesucristo no dejaba que eso determinara su comportamiento. Haya pues en vosotros este mismo sentir. Porque hermano, lo presionaron, lo tentaron, lo oprimieron, lo atacaron, lo maltrataron, pero su comportamiento no cambió. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque hermanos, nosotros como Cristo debemos de mantenernos estables con un objetivo delante de nosotros. No sé qué tipo de sentimientos contrarios usted ha vivido durante estos últimos 2 meses y medio. Con todo lo que está pasando, hay gente que tan pesimista que ya está diciendo el mundo se está acabando. Mejor echémosle fuego a este mundo porque ya se va a acabar. Cuando nosotros tenemos que entender, no importa lo que pase a nuestro alrededor, estamos con un propósito y un destino y caminamos hacia ese destino determinadamente. La tercera cosa que aprendemos de este pasaje es de que Jesucristo, oiga bien, quiero que oiga esto por un momentito. Jesucristo pudo haber muerto en la cruz sin tener que haber hecho todo eso delante de muchos. Pero la razón del por qué caminó 33 años y medio sobre la faz de la tierra, por qué ministró 3 años y medio, por qué en una forma pública fue llevado a la cruz, es porque él estaba modelando un estilo de vida para nosotros. Él estaba mostrando que en medio de las situaciones difíciles él podía ser diferente. Él no tenía que vivir reaccionando a lo que el mundo esperaba de ellos. Por eso Jesucristo una vez dijo: aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón.
Y eso es lo que encontramos en este pasaje en Filipenses, donde dice que Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. Esa palabra aferrarse tiene una connotación, vamos a decir, una connotación doctrinal muy profunda, pero se lo voy a aplicar rápidamente a nuestra forma de vida. Algunos de nosotros nos creemos aunque no seamos nada. Nos creemos de algo que verdaderamente no tiene importancia. Y Jesucristo, Él siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios como algo de que enorgullecerse. No le estoy dando verdaderamente la definición doctrinal aquí, la definición aplicativa. Porque los humanos tenemos la tendencia de que si tenemos buen ingreso, tenemos un buen vehículo, tenemos una bonita casa, andamos como si fuéramos pavos reales, creyéndonos mejor que otros. Y el Rey de Gloria, el creador del universo, el sustentador de todas las cosas, no se aferró a lo que verdaderamente Él era. Vemos de que Él nos muestra una humildad de corazón. Si usted mira el trayecto de humillación, lo que nosotros llamamos aquí el camino de la humillación, donde Dios mismo se humilló a sí mismo y tomó la forma de siervo, y la palabra siervo ahí hubiera podido significar ángel o cualquier creación. Y dice que no se quedó ahí, sino tomó la forma de hombre. Y no se quedó ahí, sino estuvo dispuesto a morir. Y no solo ahí, sino dice, sino dispuesto a morir la peor muerte, la muerte de cruz. Bajó hasta lo más profundo en el trayecto que cualquier hombre podría bajar. Hasta, como dice el dicho común, tocó fondo, tocó hasta el fondo del barril en el trayecto, porque en Él había un corazón de humildad. La pregunta que yo le tengo a ustedes: ¿hasta dónde está usted dispuesto a ir por Dios? ¿Hasta dónde está usted dispuesto a caminar por Él? Porque en el caso mío, yo he vivido ciertas contradicciones. En nuestros viajes con Cindy, nosotros no sabemos a qué nos vamos a tener en el viaje. Me recuerdo un viaje que estaba viajando solo a través de Estados Unidos. En ese entonces Cindy estaba en casa en Guatemala con nuestras hijas, y viajaba por Estados Unidos. Y una noche que llegué a una iglesia, me hospedaron en la casa de uno de los hombres de mayor influencia de la iglesia. Era una mansión. Yo le voy a decir, nunca me he quedado en una casa tan bella como esa. Una mansión, una cosa bellísima. La próxima mañana me levanté y me encaminé a mi próximo servicio. Y llego al próximo lugar a predicar, y me hospedan en la casa de una de las familias y me dejan dormir en el sofá. Lamentablemente el perro dormía en el sofá todas las noches, y toda la santa noche me estaba picando por pulgas. Una noche en una mansión, la otra noche en un pulguero. Le estoy dando contradicciones. Lo que le estoy diciendo es, si en su vida hay una verdadera humildad, usted va a poder enfrentar cualquier situación. Usted no va a tener expectativas porque usted está creyendo de que usted merece algo que verdaderamente Dios nunca lo ha definido para que usted lo tenga. Yo he tenido años, por ejemplo, cuando he viajado muchísimo, donde tengo un estatus en la línea aérea que viajo primordialmente, donde en el 80% de mis viajes me suben a primera clase por cortesía, por mis viajes. Pero nunca dejo que eso
se me suba a la cabeza. Como algunos, ¿verdad? Que ahora cuando quieren ir a predicar no me tienen que dar boleto de primera clase yo, porque solamente por primera clase vuelo. Cuando yo miro y digo, Señor, cuando me suben a primera clase le digo, Señor, gracias, porque este es un regalo de parte tuya. Pero con esto, sin esto, todavía me place servirte. Porque lo que tiene que haber dentro de nosotros es la capacidad de tener humildad en nuestro corazón. La humildad nos lleva a la gratitud. La humildad nos lleva a que nosotros nunca nos miremos a nosotros mismos como merecedores de algo, sino que todo lo que nosotros recibimos es misericordia y gracia de Dios. Cuando tú empiezas a esperar algo, ya se te subió a la cabeza el orgullo. Cuando empiezas a demandar algo, es porque crees de que eres merecedor de algo. Y Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Y qué significa esa palabra manso? No es la palabra menso, tranquilos. ¿Qué significa la palabra manso? Óigame bien, yo lo definí. No dejarse manipular por el ambiente en donde nos encontramos. Manso significa de que yo soy placentero en la forma que puedo enfrentar las situaciones, pero no me voy a dejar manipular por ellas tampoco, porque soy una persona de criterio. Soy una persona con entendimiento claro de lo que Dios ha hecho en mí. Porque hay algunos de nosotros que le decimos sí a todo y después no a todo. El que dice no, nosotros le decimos no. El que dice sí, le decimos sí a eso. ¿Qué criterio hay en tu vida? ¿Qué determinación hay en tu vida? Esa es la enseñanza del Señor. Y termino con esto. Dos cosas. ¿Qué hay en Jesucristo? Hay un corazón enseñable. Ni tú ni yo hemos llegado a todo lo que el Señor nos quiere enseñar. Todos tenemos que gozarnos cuando aprendemos algo que el Señor nos está queriendo enseñar. Y lo increíble es de que Dios puede usar hasta aún lo que nosotros no estamos esperando. Lo he dicho varias veces aquí detrás de este púlpito. Usó a un asno para hablarle a un profeta. Al que creía que lo tenía todo, Dios usó un asno. Porque en nosotros debe de haber un corazón enseñable. Y termino con esto. Debemos de aprender a vivir una vida en orden. Hermanos, es imperante de que nosotros pongamos orden en nuestra vida. Los tiempos en los cuales vivimos no son tiempos para vivir una vida desordenada, ni son tiempos para vivir una vida, vamos a llamarla loca. Hoy más que nunca usted necesita sentarse, y esta es mi predicación ahora por este momento, mi consejo. Siéntese con su familia y pregúnteles qué cosas necesitamos ponerle orden a nuestra vida. ¿Estamos endeudados hasta el copete? ¿Trabajamos para pagar las deudas? ¿Trabajamos horas extras solamente para pagar deudas? ¿No nos dejan esas deudas vivir? ¿Cuáles son las áreas de nuestra vida que necesitamos ponerle orden? Porque, hermanos, no vivimos una vida hoy para vivir desordenadamente. Porque, hermanos, no sabemos lo que mañana va a ocurrir. No sabemos lo que va a ocurrir. El mundo en el cual vivimos, y no quiero ser pesimista, sino quiero simplemente darle una voz de alarma, es una pólvora que está lista para poder explotar. No creo que va a explotar, pero es una pólvora que está lista para explotar. Ponga orden económicamente, ponga orden relacionalmente, ponga orden en las cosas que son importantes para su vida. Porque creo de que Jesucristo, que vivía con un objetivo y con un destino,
no vivía desordenadamente, porque sabía de que tenía un destino llamado a la cruz. En nuestra propia vida Dios nos llama a que vivamos eso. ¿Cómo vamos a poder nosotros ayudar a otros cuando nosotros mismos necesitamos ayuda? Póngase a pensar. Porque mucha gente que no tenía ahorros, mucha gente que no se había preparado, hoy está viviendo de la boca a la mano, que diga de la mano a la boca, porque no preparó. Necesitamos entender los tiempos en los cuales vivimos y vivir una vida diferente, pero también relevante. Que el mundo pueda ver que en nosotros hay diferencia, no porque lo andamos proclamando, sino por la forma y la manera que vivimos, la forma y la manera que nos comportamos, la forma y la manera que nos relacionamos con otros, porque somos diferentes en nuestra propia vida. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos ahí donde estamos? Permitimos de que Dios haga la obra que Él quiere hacer en medio de nosotros el día de hoy. Amén, aleluya, Señor, gracias. Gracias por tu Espíritu Santo en este día, Señor. Tal vez tú estás aquí hoy, los que estamos presentes y también los que nos están viendo a través del internet. Hermanos, para este momento fuimos llamados. Vemos lo que está pasando en el mundo y nos alarmamos, nos asustamos. Pero hermanos, para esto hemos sido llamados como iglesia de Jesucristo. Pero en nuestra carne, en nuestra humanidad, no podemos cumplir con ese propósito. Es necesario que nos dejamos renovar por el Espíritu de Dios. En Romanos 8 dice que si ese mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos vive en vosotros, ese mismo Espíritu vivificará vuestro cuerpo mortal. Y ahí donde tú estás, es momento de entregar al Espíritu Santo hoy toda esa debilidad, la inestabilidad, el orgullo. ¿Cuántas cosas Dios necesita tratar en nosotros para poder realmente representar a Cristo en el mundo donde vivimos? Entrégala en ese momento. Yo sé que Dios ha hablado en su corazón, hermano. Y ahí donde tú estás, Señor, hoy en el nombre de Jesús te damos gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque en estos últimos tiempos, Señor, en estos tiempos tú quieres usar nuestras vidas para marcar una diferencia. Haznos hijos tuyos verdaderos y no de palabras, Señor. Transfórmame, Señor, yo quiero servirte. Transforma mi carácter, Señor, toma mi orgullo. Oh, Señor, pone mi pasión, Señor, por un propósito. Así como tú caminaste con un propósito y con pasión, Señor. Haznos, Señor, un pueblo apasionado por ti y por el mundo, Señor, que se está muriendo sin ti. En el nombre de Jesús hoy, Señor, yo me entrego a ti, Señor. Traiga orden, Espíritu de Dios, a mi interior. Hermanos, donde en tu interior hay temores, hay miedos, hay tanta cosa en nuestro corazón que hoy Dios quiere tratar. Señor, yo te entrego, Señor, la vanidad de mi corazón, el orgullo. En el nombre de Jesús, la inseguridad, el temor, el miedo. Te lo entrego, Señor. En tus manos lo dejo, Señor. Y yo recibo ese Espíritu que vivificará mi cuerpo mortal. En el nombre de Jesús, Señor, hoy, Señor, decimos con la fe, Señor, que vamos a vivir y hacer esa diferencia en el mundo, Señor, por tu Espíritu que mora en nosotros. Te doy gracias, Señor. Úsame, úsanos, Padre. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. Amén. ¿Cuántos se sienten hoy agradecidos con el Espíritu Santo de Dios que hoy nos vivifica, hoy nos capacita para enfrentar lo que el mundo hoy está viviendo? No tenemos que tener miedo, porque hay poder
dentro de nosotros en el Espíritu Santo. Amén. Ahí donde están, les animo a que vivan una semana en victoria, a que vivan una semana de ánimo y de fe, porque somos el pueblo de Dios y vivimos con el Espíritu de Dios en nosotros. Así que, hermanos, tengan una semana bendecida. No se les olvida conectarse entre semana a nuestros servicios. Es importante hoy más que nunca estar conectada con el pueblo de Dios y con la palabra de Dios y la fuerza de Dios. Dios les bendiga a cada uno. Los amamos.